Hola, buenos días. Desde la Asociación Española de Franquiciadores, hoy tenemos con nosotros un webinar que va a tratar sobre ganar la batalla del relato y tenemos a la persona más adecuada para que nos hable de este tema, que es la profesional Jara Bellá. Bueno, Jara Bellá en concreto es una periodista, coach en comunicación y speaker en distintos eventos profesionales. Lleva más de 20 años de experiencia en el mundo de la comunicación y tiene 10 años aproximadamente como redactora, 9 años en cursos de dirección y 5 años en temas de formación. Creo que es la persona más adecuada y es un lujo poderle tener con nosotros. Y le voy a dar paso. Únicamente me ha transmitido que ella se encuentra muy cómoda con el tema de preguntas que pueda haber. Por supuesto, pues tendrá una presentación aproximadamente unos 40 minutos, pero que en cualquier momento, cualquier persona que quiera interrumpir, que le gusta pues, ser proactiva y sobre todo que la gente aproveche y cambie impresiones con ella. Con lo cual, en primer lugar, muchísimas gracias, Jara. Es un placer tenerte con nosotros y un orgullo. Y nada, es tu tiempo. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y muchísimas gracias a la EF, que con vuestra asociación me pasa un poco como, bueno, cuando vas a esas casas de buena gente y de gente buena y te sientes muy a gusto, pues así me siento yo siempre con AEF, o sea que encantada de compartir un ratito y una charla con vosotros. Y por supuesto, como ha dicho Eduardo, interrumpiendo en cualquier momento, creo que Verónica está, ¿verdad?, atenta a cualquier mensaje o cualquier comentario que tengáis que hacer. Y sobre la marcha, yo prefiero sí, un formato más dialogado, si os parece. Y nada, empezamos. Yo quería hablaros del relato. El relato viene a ser un poco como el storytelling, ¿no?, que está ahora muy de moda, pero el storytelling yo creo que tiene un origen o un formato más marketingiano, y el relato está más relacionado con la comunicación, ¿no?, la comunicación pura, que es un poco al final mi ámbito de mi expertise. Entonces me gustaría hablar mejor de relato que de storytelling, pero bueno, viene a ser una cosa muy, muy parecida. Y como vamos a hablar de relatos, yo os quería contar una historia, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Es una historia, pongamos que ficticia. Cualquier parecido con la realidad, os hago un guiño, es pura coincidencia. Y os voy a compartir. No se escucha, ¿vale? Es un vídeo solo imagen. Vale. Esta es la historia de la crisis de un partido político ficticio. Una crisis que se acaba de fraguar justo en este día. Vamos a ver el vídeo. En este día en el que la presidenta de una comunidad autónoma ficticia improvisa una rueda de prensa para denunciar que la dirección de su propio partido está orquestando una maniobra de descrédito, ¿no?, hacia su persona. Es una historia, bueno, que como veremos tiene muchos tintes. Todo esto en el día en que además un miembro de su propio partido, alcalde de una ciudad, había desmentido que estas informaciones que ya iban saliendo en la prensa eran falsas, y que el propio partido en su cuenta oficial de Twitter, que tener muchísimo cuidado con lo que se publica en Twitter, había desmentido también. Bueno, esta es una historia que tiene una trama casi policíaca, ¿no?, detectivesca, con una investigación un poquito oscura sobre unos supuestos hechos, si no ilegales, cuando menos poco morales. Y entonces esta mujer decide dar un paso al frente y hace una jugada valiente y da una rueda de prensa y denuncia esto públicamente. No sé si os gusta el ajedrez, pero bueno, ella hace esta jugada maestra y le sale jaque, y pone en jaque a la dirección de su partido. ¿Qué pasa con el ajedrez? Cuando te hacen un jaque, ya no dependes de tus propias jugadas, tienes que jugar a la defensa, a proteger al rey. Y esto es exactamente lo que le pasa, ¿no?, a la dirección de su partido, que tiene un poquito la boca tapada y tiene que sacrificar una pieza primero, pero con esto no basta y acaba cayendo el rey, jaque mate. ¿Sí? Bueno, al final de la historia ya lo sabéis, a rey muerto, rey puesto, viene un rey gallego que ocupa su lugar. Vale. Vamos a rebobinar un poquito la historia para el vídeo. Vamos a ir unos pasos atrás en esta jugada de ajedrez y vamos a imaginar que
en lugar de tomar las riendas del relato la presidenta de esta comunidad, las toma el presidente del partido, ¿sí? Y entonces, al albur de las informaciones que ya están apareciendo en los medios de comunicación, decide convocar una rueda de prensa, ¿sí? Para decir algo así. Bueno, como saben, yo me comprometí a una política de tolerancia cero contra la corrupción y decir que estas informaciones que están apareciendo efectivamente son verdaderas. Estamos investigando a la presidenta de esta comunidad, por unas acciones que consideramos que cuando menos son poco morales. Entonces, nosotros, tolerancia cero, empezando por nuestro propio partido. Me comprometí a eso con los españoles y eso es lo que estamos haciendo. Hasta ahora no tengo más información, pero cuando tengamos, se la ofreceremos. ¿Sí? Pongo un interrogante, porque quiero que penséis cómo habría sido el final de esta historia. ¿Habría sido exactamente el mismo para este presidente del partido? ¿O si hubiera tomado las riendas del relato y se hubiera adelantado a la convocatoria de la presidenta? Su final hubiera sido distinto. Quiero que pensemos un poquito en esto. Voy a dejar de compartir y podéis intervenir desde ya, ¿eh? Si a alguien se le ocurre que el final hubiera sido distinto o hubiera sido el mismo, lo podemos comentar. Yo tengo mis dudas. Profesionalmente en análisis tengo mis dudas. ¿Qué quiero decir con esto, con esta historia? Bueno, pues que tomar las riendas del relato en un momento dado, saber elaborar una buena historia y sobre todo conocer la oportunidad, el momento oportuno de contarlo es muy importante. Nos da una ventaja competitiva fundamental a todos, y ahora veremos, esto no solo ocurre en política. Además, claro, el discurso el relato de esta presidenta de comunidad tenía muchos elementos muy buenos, era una buena historia, porque aparte de toda esa trama casi de novela negra, tenía unos elementos de un relato que se llama populista, que no solo se da en la izquierda, sino también en la derecha y en el centro y en todos los países del mundo. Ese relato más populista tiene algunos ingredientes que garantizan su éxito y que este lo tuvo. Por ejemplo, en primer lugar, presenta un mundo dicotómico, ¿no? Un mundo en blanco y negro, donde están los buenos y los malos. Y quien lo escucha sabe perfectamente en qué posición tiene que tomar, ¿no? Al respecto de la situación que está narrando. En segundo lugar, ¿cómo lo diría? Hay un cierto heroísmo, ¿no? en la historia. Siempre hay un protagonista que es un verso libre, por ejemplo, que se enfrenta a una macroorganización, ¿no? Se enfrenta a lo preestablecido, ¿no? Tiene ese paso, digamos, un poco heroico, es un poco David contra Goliat, o el pez chico que se intenta comer al grande. Luego tiene muchas dosis de emoción, aparecen muchas emociones en el relato y llama a la acción también por la emoción. En este caso concreto, pues será una emoción de la indignación. Y además, si recordáis, este mismo día se produjo, digamos, espontáneamente, una manifestación, ¿no? En la calle de apoyo a esta mujer. Con lo cual, tiene ahí unos tintes y unos ingredientes que garantizan su éxito. Es un discurso populista. Yo no sé si os ocurre, vuelvo a plantearos un reto, si os ocurre a alguien o otra personalidad que ahora mismo estamos viendo, por desgracia, desde hace ya varias semanas abriendo todos los informativos y las portadas de los periódicos de un suceso lamentable que está ocurriendo en otra parte del mundo. Os doy más pistas, una guerra. Zelensky, sí, Zelensky está haciendo exactamente el mismo discurso y además manejando con mucha maestría los medios de comunicación, ¿no? Y todas las herramientas que tiene a favor. Pero lo primero que ha hecho y fundamental, y creo que ha sido determinante para la evolución de este conflicto, que es el tomar las riendas del relato nuevamente. ¿Sí? Es quien primero se pone al frente y lo habéis visto, ¿no? Y empieza a grabar vídeos y hacer declaraciones, intenta hablar con todos. Se hace con la opinión pública. Su discurso tiene exactamente los mismos ingredientes que el que hemos visto. Es un discurso populista. Hay un David contra Goliat, hay un ejército pequeño y poco en principio parece desorganizado frente a un ejército con muchísimos años de historia, pues realmente muy estructurado.
tiene también ese tono muy emotivo, ¿no? Siempre está cargado de emoción y además llama a la acción también desde la indignación, precisamente llama al mismo sentimiento básico, ¿no? La indignación. Y de hecho hemos visto en muchas calles manifestaciones, ¿no? A favor de Ucrania, ¿no? En contra de la invasión rusa. Y exactamente tienen los mismos ingredientes. También no le ha ido mal. No le ha ido mal tampoco a Zelensky. Yo creo que la guerra, también es una opinión muy personal, pero creo que el transcurso no habría sido distinto, ¿no? Porque ese dominio que tiene de los medios de comunicación, ese dominio que tiene de la opinión pública mundial, si bien es verdad que ningún país ha dado el paso al frente de apoyarle abiertamente, ¿no? De participar en la guerra, coparticipar en la guerra, pero bueno, sí ha recibido pues, muchas muestras de adhesión y armamento y bueno, muchas cosas que seguramente no sabemos, no controlamos. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Y resumiendo mi introducción, que contar un buen relato, tener una buena historia de contar y nuevamente ver el momento más oportuno para hacerlo, gana batallas, que no es lo mismo que ganar guerras, pero gana la primera batalla y esto es muy importante. En los días que vivimos, en este mundo que es bastante volátil, ¿no? y bastante desmemoriado también, ganar la primera batalla es muy importante. Y esto es lo que, vamos, y de hecho, no sé cómo transcurrirá la guerra de Ucrania, desde luego la del partido fue clara, ¿no? Esa primera batalla, ese paso al frente, le permitió ganar la guerra. De hecho, bueno, vosotros me preguntáis, no sé si en este punto todo el rato lo voy a decir, si alguien quiere intervenir, cierro capítulo. Sí, oye, Jara, perdona, quiero Sí. intervenir un poco porque en este tema que has dicho del tema de la guerra, por ejemplo, el tema del relato, no hablando de política para nada, sino como profesionalmente hablando del relato, también el presidente de Rusia ha hecho su propio relato a su manera, a su propio país, con lo cual tú como consumidor de ese relato, pues puedes tener algo que evidentemente desconoces de toda la realidad futura. Entonces, claro, me gustaría saber tu opinión como profesional, cómo se puede, bueno, si es así o no, y a ver qué situación se puede dar, ¿no? Porque ya olvídate que sea Rusia, digo, una situación cuando ellos, en su país, un gran país, un país grande, perdón, hace este tema, ¿no? Porque al final hay mucha gente, hoy en día estamos viendo los periódicos y las radios, que este tema es una realidad, ¿no? Sí, obviamente, pero primero, el formato que Putin elige es el del relato interno, ¿vale? El del cliente interno. Es distinto. No recibe apoyos internacionales o no abiertamente porque no se dirige a la opinión pública internacional en ningún momento. Pero yo creo que juega la defensa siempre, desde el momento en que Ucrania da el paso al frente. Por ejemplo, cuando se le acusan de matanzas, ¿no?, indiscriminadas contra población civil, se tiene que defender. Dice, no, esto es una maniobra de, ¿no? No, esto no es cierto. Ya, pero si no es cierto y desde hace días que vemos que están manipulando y que están cambiando los escenarios de la guerra, de poniendo muertos aquí, bueno, haciendo como una especie de teatro, ¿no? Bueno, pues si estás viendo eso, si estás denunciando eso, ¿por qué no lo denuncias abiertamente? No, sí, van siempre un paso por detrás. Entonces yo creo que supongo que la propaganda les funciona dentro de su propio país, obviamente, porque claro, es un discurso también muy, muy populista, ¿no? O sea, llama, por supuesto, a la emoción de los rusos, ¿no?, a la integridad de su territorio, al orgullo nacional. Todo este tipo de discursos también funcionan, claro, obviamente, ¿no? Y los hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, internamente le funciona, de cara a la opinión pública internacional, no. No porque va por detrás, ¿sí? Siempre juega la defensa. Es un poco Zelensky le va haciendo jaques, ¿no?, uno tras otro. Y entonces, lo más que puede es desmentir, ¿no? Correcto, correcto. Creston, creo que asiente mucho así. ¿Me oís o no? Sí, perfectamente. Sí. Hola, buenos días a todos. Buenos No, días. lo que estabas comentando, tanto en el caso político como en el caso en el caso de la Comunidad de Madrid, como en el caso de Zelensky, hay algo que me está
que están, o yo por lo menos lo interpreto mucho así, el relato, como tú has dicho, tiene que tener una consistencia y, por supuesto, una credibilidad. Pero también en el caso tanto de políticos como de, bueno, en este caso, Zelensky, que puede retar, Putin y esto, el relato puede desgastar también y el desgaste puede pasar factura. Entonces hay que tener mucho cuidado con mantener siempre ese relato muy, muy bien argumentado, porque a la gente no la puedes engañar continuamente y eso es muy peligroso. Creo que en el caso de la política, que bueno, pues por mi profesión, que he estado muchos años en política y, bueno, y conozco todos los entramados y tal, el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, aparte de que, como tú dices, ella tomó las riendas, fue la primera que tomó y dijo, aquí tengo que dar el primer paso. El caso del presidente fue porque también había un desgaste, primero porque su carisma no era el deseado por la gente. Entonces, ella fue muy inteligente y aprovechó ese populismo, ese arrasa que, bueno, que arrasó en la Comunidad de Madrid y tenía muchos ingredientes para ganar. O sea, el relato tiene que tener detrás una consistencia como sabiendo qué tanto por ciento tengo detrás de apoyo. Y el caso de Zelensky a mí me preocupa por eso, porque puede sufrir un desgaste. Es un político brillante, pero el tema está en cuánto tiempo va a soportar esta presión de Rusia. Me preocupa mucho ese tema. Sí. Sí, no, obviamente, y las personalidades hacen mucho. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, bueno, lo hemos visto muchas veces, pero y también los relatos no tienen por qué tener siempre ese tinte populista, No. que desde luego no le pega a todos o a todas, y no es para unas personas. O sea, hay que elegir muy bien el tono y efectivamente tiene que tener una consistencia y ser creíble, porque yo creo que ya no es el momento, quizá hubo momentos históricos en los que aquello de una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, puede ser que hayamos vivido momentos así, pero yo creo que no es el actual. Yo creo que no es el actual. Y o sea que esto no funciona. Tiene que ser un discurso consistente, efectivamente, como vamos a ver, sí. Ahora os quería contar el por qué, claro, vosotros me diréis, ¿y esto qué tiene que ver con mi empresa, con mi marca? Como yo no estoy en guerra, ni estoy ahora mismo en conflicto, ni me voy a ver, seguro. Yo creo que tiene todo que ver y os voy a contar dónde veo yo la ligazón con el mundo empresarial. Vuelvo a compartir pantalla, un momentito. Sí, vale. Voy a poner, no soy muy de diapositivas, o sea que no os preocupéis que es poquito rato. Vale. Ya. Sí, lo veis en pantalla completa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y digo, dominar el relato, ¿vale? Hasta ahora hemos hablado de relato informativo, ¿no? O sea, más un poco relacionado con la actualidad, con los medios de comunicación. Pero hay otro tipo de relato que tiene que ver mucho y es muy importante para las empresas. En primer lugar, ¿por qué? Porque nadie está libre de ser noticia el día de mañana. Pensamos que no, pero cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestras marcas, de nuestra empresa, mañana puede ser portada. Podemos entrar en una crisis de credibilidad de nuestros clientes o consumidores, podemos tener una crisis de imagen o bueno, una crisis realmente, pues no sé, desde un incendio, una explosión o cualquier cosa se nos pueda ocurrir, ¿no? Un brote de salmonela, ¿vale? Con lo cual, todos podemos ser portada el día de mañana o ser noticia. Es importante entonces tenerlos, luego lo analizaremos uno por uno, pero ya adelanto que lo importante es tenerlo preparado un poquito antes. Todos los escenarios posibles que podamos contemplar, es mejor tener un relato, ¿no? Ya preparado para cada uno de ellos. En segundo lugar, porque los consumidores ya exigen, son distintos, yo creo que han cambiado en muy poco tiempo y la crisis del coronavirus ha acelerado este proceso. Entonces, tenemos que pensar que tenemos consumidores, nuestros consumidores clientes son diferentes y ya no buscan solo los valores tradicionales, que muchos de ellos sí, pero y además ellos quieren conocer la historia. ¿Qué historia cuenta este producto, este servicio? ¿Qué historia cuenta la marca?
Es muy interesante y también hay que tener una narrativa preparada para eso. Y en tercer lugar, pero muy relacionado con lo anterior, porque, como decía, ahora hay nuevos valores que han aparecido, pero que ya son y van a ser fundamentales, y cada vez más. Estoy hablando de la sostenibilidad, estoy hablando de investigación, luego lo analizaremos. Yo creo que en los próximos 25 o 30 años el mundo tiene que cambiar sustancialmente si no queremos vivir en un entorno muy, muy hostil. Y allí estos valores que ya se están demostrando y los clientes ya están demostrando y están exigiendo a las marcas, cada vez van a ser más importantes. Y en ese sentido, allí la lucha, entre comillas, pero permitidme esta expresión, la lucha con los competidores es importante por la narrativa. Tenemos que incorporar estos valores a nuestra narrativa y allí tenemos que intentar ser los primeros, ¿no? Como decíamos, llevar un poco la voz cantante y ser los primeros que nos apropiemos, ¿no? Entre comillas, pero de una manera consistente, efectivamente, de esos valores. Vale. Si no hay preguntas, vamos a abordar la primera de estas cuestiones. Decía, ninguna empresa es libre, ninguna firma es libre de verse abocada a una crisis, ¿no? Una crisis del tipo... Hay de dos tipos, por resumirlo mucho. Una crisis de imagen o una crisis real, ¿no? Una crisis en ese sentido que estábamos diciendo, un incendio mañana en la fábrica con víctimas o un brote de salmonela en una cadena de restaurantes. Vale. ¿Qué hacer en ese caso? Cuando es una crisis de imagen es mucho más compleja. El análisis lleva más tiempo, es importante saber de dónde viene, dónde ha nacido, ¿no? Esa mala imagen, esos malos comentarios o mala fama que está creciendo, ¿no? Por momentos. Si son un grupo de haters que los tenemos identificados, no los tenemos identificados, los vamos a tener que identificar. O sea, ya hay un análisis, digamos, un trabajo digital que es mucho más importante. Pero imaginemos que es una crisis del otro tipo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué hacer y qué no hacer? Es importante el qué no hacer. ¿Qué hacer? La de la tortuga no sirve. Tendríamos que comunicar siempre, comunicar. No queda otra. Hay que compartir información la más posible. Tenemos que ser la primera fuente de información. Es lo mismo que hemos visto anteriormente. No podemos ir por detrás de las informaciones. Tenemos que ser la fuente principal de información. Con lo cual, desde el minuto cero nos tenemos que poner al frente de esa crisis. Cuesta, da miedo, da vértigo, porque es salir a la palestra y además los primeros y ver qué decimos, qué no decimos. Claro, todo ese análisis hay que hacerlo, pero hay que comunicar. O sea, siempre, cuando es una crisis de este tipo, además, no solo intervienen, no tenemos solo los agentes de los medios de comunicación, que también son los más importantes en ese momento, quiero decir, los más importantes, a los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y con más cuidado y ver qué información se da y qué no se da. Pero también tenemos ahí a nuestros clientes y a nuestros trabajadores, con lo cual hay que tranquilizar, hay que entender que se vive un momento de nerviosismo, ¿vale? Ponerse al frente, escuchar mucho, empatizar con todo el mundo, ser muy humano, pero sobre todo ser los primeros y principales fuentes de información, ¿vale? Que no, por tanto, no esconderse, ¿sí? No cortar de inmediato rumores. Hay veces que los rumores nos dan miedo afrontarlos y los rumores no hacen más que crecer, o sea, nunca van a menos. Cuando tenemos una crisis real, los rumores siempre van a más. Con lo cual, hay que comparecer y explicar y dar explicaciones cuantas veces haga falta. No podemos dejar que nos quiten, digamos, de alguna forma el liderazgo de esa comunicación de crisis. No podemos ir por detrás de los rumores. Ya es difícil afrontar una situación así. Si además tenemos que estar acallando, ¿no? Voces falsas, esto nos va a suponer un desgaste tremendo. Y nunca, pues eso, hacerla de la tortuga, ¿no? Esconderse y esperar a que amaine un poco el temporal. Voy a dejar de compartir un momentito.
Luego vuelvo a este documento. No sé si os habéis visto en alguna situación de esta, de crisis de algún tipo, tanto de uno como de otro, crisis de marca, una crisis real. Es importante no llegar a ella de una forma improvisada. Si no tenemos un relato preparado, igual hay que construirlo muy rápido, pero hay que tenerlo un poquito pensado, ¿vale? ¿Qué cosas nos pueden pasar y qué respuesta podríamos dar a eso? O sea, se trata de un juego de estrategia, ver qué movimientos pueden tener qué consecuencias. Las consecuencias y los datos tienen que estar analizados de antemano. Igual el discurso concreto hay que construirlo en el mismo día, ¿no? Que nos sucede la crisis. Pero tiene que ser un relato fuerte, tiene que ser un relato muy bien pensado, donde no puede haber mentiras. Se puede ocultar información, pero no puede haber mentiras, porque la mentira se descubre muy fácil y entonces ya se cae todo como un castillo de naipes. A partir de ahí pierdes toda la credibilidad y no hay manera. Con lo cual, nunca mentir. Dar la información que consideremos necesaria. Esto se trata de un análisis interno, pero nunca, nunca, nunca mentir. Y ponerse al frente. Tenerlo preparado es muy importante. Yo aquí voy a partir una lanza en favor de los profesionales de la comunicación. Yo sé que muchas empresas tienen, por supuesto, responsables de marketing, que a veces llaman de marketing y comunicación, o llaméis de marketing y comunicación, que si bien están muy relacionados o confluyen o deberían confluir en el mismo camino, no son lo mismo. Son distintos. Tienen miradas diferentes sobre el mismo hecho. Y no siempre el del marketing tiene la mejor solución, sobre todo, por ejemplo, en situaciones de crisis. Con lo cual, bueno, mi primer consejo, poned un profesional de comunicación en vuestra vida, o al menos en momentos así, es muy importante. Y tenerlo preparado, al menos contad con un profesional para preparar todos estos documentos, preparar todas estas situaciones posibles de crisis, porque si no se producen, estupendo y no los volvéis a necesitar, pero al menos tenerlos previstos es muy importante. Improvisar es peligroso. Yo, Jara, quería hacer una pequeña observación o, bueno, comentario al respecto. El tema de la hipersaturación de información es buena o mala, porque tú decías que es bueno hacer el relato y, bueno, ponerte al frente del problema y tal. Y el hecho de la hiperinformación, ¿tú crees que puede tener un efecto de boomerang o no? Bueno, lo que pasa es que la hiperinformación creo que desgraciadamente va a estar igual. Si es un suceso y es jugoso y tal, o sea, la prensa va a estar encima igual, y las redes sociales también. Con lo cual la hiperinformación va a existir igual, pero nosotros no vamos a poder jugar nuestras cartas, vamos a tener que estar siempre a la defensa. Yo creo que no tiene que dar miedo, hombre, no es todo el rato repetir lo mismo, pero cada vez que haya una información nueva, porque la van a ir a buscar. Tú, Eduardo, nos conoces a los periodistas. La información la vamos a ir a buscar y a cada 10 minutos vamos a estar viendo a ver si hay algo nuevo, si hay algo nuevo. Pues si hay algo nuevo, lo tenemos que ofrecer nosotros. Es mejor que lo vayan buscando por allí. No, yo decía porque hoy en día las velocidades de que va la información y los datos son increíbles y, lógicamente, el tiempo es muy importante y a veces la saturación de información en muy poco tiempo a veces te lleva, pues, bueno, pues, a saturación, nunca mejor dicho, y que eso yo no sabía si eso, o tengo dudas, si eso es bueno o malo, o realmente es un tema de un perfil más bajo de información, dependerá del problema que en este caso has dicho tú, de un ejemplo de una empresa, pero yo tengo mis dudas, no sé si por eso Ya. acceder a vosotros, no, por supuesto. No, a ver, yo ahí veo dos situaciones. Cuando es una crisis del tipo que estamos hablando real, llamémosle suceso, ¿vale? Si es un suceso, esto va a estar allí, van a estar persiguiéndolo, con lo cual hay que dar información. Además es importante, la gente lo está esperando y ya no digamos si hay víctimas, ¿no? O si hay, bueno, no tiene que ser víctimas mortales, pero puede ser gente intoxicada, puede ser... Entonces ahí va a estar demandando, ¿no? La propia naturaleza de la noticia, digamos así, va a estar demandando información constante. Si es una cuestión de una crisis de imagen, yo creo que ahí es distinto, el análisis es distinto y ahí sí se puede jugar un poco con un perfil más bajo, medio alto de comunicación en función de lo que, también del nivel de alerta, ¿no? De las posibles consecuencias para nuestra empresa. Claro, no siempre hay que tener un perfil alto de comunicación. No. En momentos de crisis sucesos sí,
sí, es indiscutible. Hay que ponerse al frente y hay que comunicar muchísimo. En otros casos hay que hacer un análisis de ver cómo nos afecta y también pensar, hay que mantener la calma, ¿sí? Porque yo creo que por suerte en este caso, como decía, este mundo muy efímero y volátil en el que vivimos, también desdibuja muy rápido las cosas. O sea, se le da muchísima importancia a algo, ocupa mensajes en redes sociales y noticias, cantidad, desborda un día, desborda el día siguiente, el tercer día y a la semana no se acuerda nadie. O sea, también hay que tener un poquito de calma porque también las consecuencias de una crisis hoy son algo distintas de lo que era hace unos años. Precisamente por la saturación de información, como va a pasar algo pasado mañana que ya ocupe otra tal, pues no hay problema. O sea, hay empresas que se han enfrentado a crisis gravísimas y que han pasado totalmente, bueno, desapercibidas, ¿no? Los 15 días. Desde, no sé, recuerdo, por ejemplo, creo que fue BP, ¿verdad? British Petroleum, que con aquel, sí, en el Golfo de México, que fue un desastre medioambiental brutal, sin precedentes, y tuvo un cierto castigo la marca de muy poquito y, vamos, no creo que haya desaparecido ninguna gasolinera, ¿no? British Petroleum, debido a eso. Otras sí, vale, otras se han caído. No sé, recuerdo también recientemente en los anteriores Juegos Olímpicos, cuando, no sé si recuerdo, no soy capaz de recordar el nombre, pero había una velocista que estuvo patrocinada por Nike, creo, no sé si era Adidas o Nike, estuvo patrocinada durante un tiempo, pero cuando quedó embarazada le retiraron el patrocinio. No sé si recordáis eso. Ocupó muchas portadas, muchísimos comentarios en redes sociales. Claro, contra la marca, obviamente, porque después lo ganó todo. En aquellos Juegos Olímpicos lo ganó todo. Y tuvo una campaña de desprestigio a la que no respondió prácticamente, aguantó el tirón y sí es cierto que poquitas semanas más tarde hizo una campaña de las mujeres, tal, bueno, pero aquello se diluyó muy rápido. O sea que realmente esto en un inicio yo pensé le puede hacer daño, porque claro, es una marca potente, pero la verdad es que no. Es que no todo. O sea, hay que tener un poquito de calma, también hay que aguantar el tirón, no entrar en pánico y analizar bien las cosas, porque es verdad que en una situación así, pues a lo mejor la mejor respuesta, ya digo, hay que analizar de dónde viene y como tal. Desde luego, si es un grupo de haters, yo no creo que no vale la pena ni hacer ningún comunicado. O sea, el perfil, cómo sea nuestra respuesta, de leve o fuerte, hay que medirla muy bien. Porque porque las consecuencias hoy no son las mismas que las de antes para las marcas, con lo cual, keep De calm. todas formas, Jara, en nuestro caso, por ejemplo, de la importancia que tiene la marca, que para nuestro negocio es vital, al final nosotros tenemos una debilidad, digo debilidad o fortaleza, bueno, en este caso debilidad, que claro, cuando hay un problema, imagínate con un franquiciado de una marca que tiene 250 o 500 unidades, pues se habla de la marca, no se habla del problema de fulano de tal o de fulana de tal. Entonces, esto, quieras o no, tiene una repercusión, pues bueno, que se aumenta mucho más de lo que puede ser un problema en una unidad, que puede haberlo, pero que realmente eso es una situación que nosotros en nuestro mundo tenemos que tener muchísimo cuidado por afecta. Sí, precisamente por sí, tienes toda la razón. Y yo aconsejaría por lo mismo a que digamos, esta estrategia que os aconsejo hacer de tener pensada, ¿no?, la comunicación antes de que suceda, o al menos todo lo que se pueda preparar, esa formación, ¿no?, o ese mensaje llegue hasta el último de los franquiciados, ¿no? Creo que es muy importante dar la misma respuesta, porque efectivamente la repercusión va a ser sobre la marca y por lo tanto hay que tener control de eso. Toda razón. No sé si alguien más quiere intervenir en este punto o pasamos al siguiente. Bueno, en cualquier momento, alzáis la mano o lo que sea y Verónica me lo chivetea. Vale, vuelvo a compartir pantalla. Sí. Vale. Recordáis que decíamos que el relato es importante, primero, para abordar una situación de crisis, que es de lo que acabamos de hablar,
Segundo, porque nuestro producto o servicio tiene que contar una historia. Los valores clásicos. Voy a poner. Vale. Los valores clásicos marketingianos con los que contábamos antes para convencer a nuestro posible consumidor / cliente ya no son los mismos, o además se suman otros nuevos. ¿Por qué? Ya los consumidores no se fijan solo en pues en la forma del producto, en los colores, en el logotipo, en el imagotipo, en el precio, en la calidad. Todo esto sigue importando. Pero y además quieren ser, ya no son consumidores, son prosumidores. Ellos quieren formar parte de la historia de ese producto. Ese producto tiene que tener una narrativa detrás, ¿no? Un relato también. Y además tenemos que hacerles partícipes a los consumidores, porque es muy importante. Os voy a explicar por qué. Decíamos, ¿verdad, Creston? Decíamos antes que la historia que vamos a contar, ese storytelling, tiene que ser muy sólido, desde luego. Tiene que ser muy sólido, lo pongo en primer lugar, porque tiene que darse todo lo que pongo a continuación. Tiene que ser comprobable, ¿vale? No podemos mentir, inventarnos un eslogan que después no tenga ninguna consistencia. Tiene que impregnar, y fijaos esto para franquicias, más que nunca tiene que impregnar todos los niveles de la compañía y todas las empresas franquiciadas. Y se tiene que dar esto último también porque el cliente quiere participar. Y es importante para nosotros que participe, porque ahora mismo la competencia es brutal, ¿sí? De marcas por sectores. Entonces, el cliente consumidor tiene que sentirlo, tiene que vivir esa propia historia, porque además después la comparte. Es importante. Y toda esa consistencia, todo esto se tiene que dar para que la narración sea sólida, para que consideremos que esa narración es sólida. Si al final el cliente no acaba cogiendo el concepto y cuenta una historia, aunque sea ligeramente distinta, ya no estamos cumpliendo nuestro cometido. No es un buen storytelling, ¿vale? No es una buena narración, un buen relato. Vale, como decía, voy a poner un ejemplo, no sé si hay alguien del sector de las gafas, de la optometría, pero bueno, imaginemos que tenemos una empresa. Vendemos gafas y decimos que somos los expertos en visión. Absolutamente, esto es lo que nos destaca, ¿no? Y inventamos toda una narración que tiene que ver con eso. Vale, pero tienen que darse todos estos condicionantes, tiene que ser comprobable. Somos expertos en visión, ¿por qué? Las personas que tenemos en el establecimiento, las personas que tenemos en tienda y que son la puerta de entrada o la primera visión de nuestros clientes, son expertos en eso, o sea, tienen una formación, ¿sí? Tienen formación en qué, lo tenemos que contar esto, ¿no? Y tiene que ser comprobable. Vale, tiene que llegar a todos los niveles de la compañía, quiero decir, cuando yo traspaso la entrada de uno de estos establecimientos, los trabajadores, las trabajadoras que están allí, tienen que contar esa misma historia. Tienen que decir, sí, no se preocupe, sí, perfectamente, no se preocupe, aquí va a estar muy bien atendida, aquí somos los expertos en visión. ¿Sí? Mi compañera está formada en esto, yo en esto otro, ¿qué es lo que necesita? Le vamos a ayudar, somos expertos en visión, ¿vale? Y estos dependientes tienen también que tener ese storytelling muy grabado, ¿no? en la cabeza, lo tienen que tener en sangre, porque les tiene que salir de una forma natural. Tienen que ser muy convincentes porque, como decía, el cliente consumidor tiene que sentirlo. Realmente la experiencia del cliente, ¿no? Tiene que ser esa, que llega a un sitio donde ve gente muy entendida, ¿no? Donde te dicen no lo sé o no les pueden ver dudar. ¿Sí? Tienen que ser los expertos realmente en visión y sentirlo. Y sentirlo, no lo sé, mire por allí, es que este caso concreto a mí me ha pasado, ¿no? Alguna vez. No es que tuvieran este lema, pero sí era un poco esta idea. Y después al final te mandan, pues mire, no lo sé, un poco la sección de lo que usted busca hasta allí. Hombre, vale, entonces esto no es expertos en visión, esta no es la experiencia que tiene el cliente. Con lo cual, para que sea consistente, el cliente también tiene. Y tanto tiene que ser así, cuando le estoy poniendo un ejemplo de una narrativa muy, muy sencilla, ¿no?
pero tanto tiene que ser así que cuando yo salga de esa tienda y le cuente, llame a mi marido o le cuente a una amiga, tengo que decir, oye, pues si necesitas asesoramiento de verdad, vete a este sitio, mi experiencia ha sido chapó, o sea, me han atendido realmente, ¿y por qué eso cala? Son los expertos en visión, los expertos en visión y los expertos en visión. ¿Vale? Todo esa narrativa es consistente, pero porque se han dado todos estos pasos que hemos dicho, ¿vale? Con lo cual hay que pensarla mucho, mucho, pero tenemos que contar una historia. Y la historia, pues, esta es muy, muy sencilla, obviamente esto no se consideraría una historia, pero os he puesto un ejemplo para que veáis un poco todos los pasos que se tienen que dar para que esa narrativa sea consistente. ¿Vale? No sé si te dejo de nuevo de compartir. No sé si esto lo habéis hecho en con vuestras marcas, en vuestras empresas. Habéis creado una narrativa, yo sé que en plan marketing sí, pero tenéis que ver que se dan todos estos pasos, porque realmente la experiencia cliente, el cliente cuenta exactamente la misma historia de la que contamos nosotros, ¿sí o no? A mí me encanta cuando hace muy poquito compré por Amazon ¿qué era? Una mascarilla para el pelo, una cosa así, un producto Y claro, ellos contaban toda una historia de el envase está hecho con algas no, estaba hecho sí, ya recuerdo, con estos plásticos, ¿veis esos mares de plásticos que hay en medio del océano, ¿no? Que son auténticas islas? Sí. Vale, pues el envase estaba hecho con esos microplásticos que se acumulaban y entonces hacían esas montañas de basura y no sé cuántitos, ¿vale? Y entonces el envase estaba hecho así, pero es que además el producto era no sé cuántos, tal. Te vendían toda esta narrativa, storytelling era muy bueno, y decías, wow, primero, implicaba al cliente, ¿no? Este es un buen storytelling, implicaba al cliente, porque entonces yo, ya que voy a comprar un algo, colaboro, ya que esta gente está haciendo algo por el medio ambiente, pues yo colaboro y además me siento parte de esa historia, con lo cual voy a comprar este producto. Pero además en los comentarios, tenían como, no sé, 1200 comentarios, todos los comentarios contaban exactamente la misma historia. Dije, qué buena, qué buena. Eso es lo que, en eso consiste. Seguro que si analizas los tal, serán microplásticos, ya que los saquen de allí, yo no lo sé, pero seguro que es comprobable de alguna forma, ¿no? Y la historia era muy buena y realmente la gente compartía exactamente lo mismo. Me encanta esta marca porque además del no sé qué y tal, y que deja el pelo precioso, es que encima sacan los microplásticos de no sé cuál, porque de verdad el envase aparte que es precioso, se lo han currado y es una gente que de verdad, porque yo sé, yo los conozco, no utilizan productos ni experimentación animal, y no sé, bueno, ¿viste? La gente contaba exactamente la misma historia, reproducía igual. Esta es la narración que tenemos que tener para nuestra marca. ¿Sí? Por poner un ejemplo reciente que me ha ocurrido. Y la tercera, wow, me estoy alargando mucho, vale. Resumo. Adelanto el tercer punto de los que habíamos hablado. Los valores, además, han cambiado. ¿Sí? En los próximos 25, 30 años, yo creo que no mucho más, o damos la vuelta a esta situación o realmente vamos a vivir en un mundo muy, muy hostil, ¿no? El cambio climático, que esto era antes una cosa que era solo de ecologistas y ahora está en la mente de todos, porque realmente la situación de emergencia es muy grave. Si en los próximos 25 o 30 años no logramos revertir esta situación, encontrar una fuente de energía alternativa, porque además ya vemos, ¿no? lo que supone las crisis energéticas y las guerras energéticas o con derivadas energéticas y que nos golpean en los bolsillos. Si no revertimos esta situación va a ser muy compleja. El otro día escuchaba en la radio una entrevista a una asociación de productores agrícolas y ellos decían que si el calentamiento realmente sigue a este ritmo, de aquí a 2030, a 2050, la mitad de la producción de la superficie de producción vitivinícola en España va a desaparecer y hay muchos productos que no se van a poder seguir cultivando y que esto supone un cambio radical, no es que vayamos a morir de hambre, pero que habrá que hacer una inversión brutal en reconvertir todo el campo español. ¿Sí? Entonces, bueno, esta situación es real, ya se está oyendo demasiado, ya se está viendo demasiado y entonces los clientes quieren, nuestros consumidores, nuestros clientes quieren que nosotros llevemos la voz cantante en esto, nos exigen, ¿sí? Que seamos proactivos,
Entonces, todos los valores que tengan que ver con investigación, parte de los recursos siempre dedican a investigación, vale, todo lo que tenga que ver con investigación, con cero emisiones, ¿vale? Con todo lo que es sostenibilidad, con la búsqueda de alternativas, con ser dúctiles. El cliente, desde especialmente la crisis del coronavirus, ¿verdad, Eduardo? Que lo hemos analizado en algún foro con AED, es distinto. Es distinto. Hemos estado un tiempo encerrados en casa, hemos visto que las cosas seguían funcionando, que nos las enviaban a casa. Por ejemplo, en este punto ya somos distintos. No siempre queremos ir al establecimiento, a veces queremos que nos lo sirvan en casa, queremos elegir cómo. Ya no solo el qué, sino también cómo y cuándo. Y entonces ese cliente que se ha vuelto más exigente, también lo tenemos que tener en cuenta. O sea, tenemos que ser un poquito maleables, nos tenemos que adaptar a ellos, ¿no? Hacer toda esa revolución tecnológica y nuevos valores, como digo resumido porque si no se nos va el tiempo. En resumen, son nuevos valores que tenemos que incorporar a nuestro discurso. Y ahí la competencia es brutal, brutal, porque las marcas lo saben y creo que vosotros lo sabéis igual que yo, no os estoy descubriendo nada, pero ahí hay una guerra por hacer una... Y esa narración tiene que ser muy consistente también y tenemos que incorporar estos nuevos valores en la narración. Con lo cual, cierro. Relato es importante. Manejar un relato es fundamental, nos da una ventaja competitiva enorme. Esa competencia, adelanto, en los próximos años, las próximas décadas va a ser muy fuerte, porque el consumidor ya no es el mismo. Creo que nos tenemos que poner esto en la cabeza. No es el mismo, nos pide cosas diferentes. Y si no lo incorporamos a nuestra historia, todas estas novedades, nos vamos a quedar atrás. Ya, dejo tiempo para preguntas o posibles reflexiones. ¿Tienes alguna pregunta por ahí, Vero, para poderle hacer a Jara? O... No, en el chat no tenemos nada. Creo que lo ha dejado todo muy bien explicado. Sí, la verdad que sí. Bueno, es una gozada tenerte, escucharte. La verdad que se te pasa el tiempo con, bueno, parece mentira que llevemos 52 minutos y que todavía estamos aquí encantados de seguir, ¿no? El tema es apasionante, ¿no? El tema es apasionante. Yo te puedo decir un poco como experiencia que en este tema que has dicho antes, como institución que sufrí con el tema de Vitaldent, seguro que os acordáis vosotros todo el tema del las clínicas. Esto surgió una noche, una tarde-noche, y a primera hora de la mañana, bueno, yo venía, como es habitual, a mi despacho, serían las 8:30 de la mañana, no creas que mucho más tarde, y entro y veo que en mi pasillo había como unas cámaras, una televisión, y yo digo, no lo puedo creer, están grabando algo, no, me estaban esperando. Y dije, bueno, buenos días, espero un momento a que entre, y mientras entraba llamé a mi asesor legal y oye, ayúdame o mándame a la Guardia Civil, porque es que aquí no voy a saber cómo voy a salir del tema y además no sabía. Entonces, me dio unas líneas maestras como gran asesor jurídico que es, y es que entré en directo en televisión sin saberlo. Fue en Telemadrid, es decir, que fue una entrada en televisión al plató de televisión con varios compañeros tuyos, y bueno, y allí tuve que ser un torero de categoría, pero no porque lo diga yo, sino porque me vi ante una situación que al final fueron 3 mensajes muy claros, como tú has dicho antes, ciertos, porque había bastante desinformación de lo que era un comportamiento que luego se ha demostrado. Yo no voy a entrar en ello porque ni soy juez ni parte, pero sí que es verdad que había un tema de una persona en concreto, una actuación de una determinada persona, pero que no significaba que la empresa fuera así. Quiere decir que yo creo que el sistema, pues, de hecho, la empresa sigue funcionando, ya no con el sistema de franquicias, pero prácticamente con todos los locales que había en su día. Prácticamente no cerró ninguno, ¿no? Pero el impacto en menos 24 horas, bueno, fue espectacular, ¿no? Yo lo recuerdo, bueno, con pavor. Sí, no, pero cuidado, desde entonces hasta ahora también se ha producido un cambio, lo digo también para vuestra tranquilidad. Antes las noticias se consumían de forma lineal, ¿vale? Y ahora no lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que antes las noticias se priorizaban y siempre las consumías de una forma priorizada. Entonces, salir en una portada de un periódico era wow, era la hecatombe, pero ahora ya no están así, porque poquita gente consume periódico en papel.
Entonces, las noticias en Internet no están priorizadas y se comparten de una forma no estructurada, ¿vale? Entonces, ese consumo diferente también permite que esa explosión, ¿no? O sea, esa importancia desmesurada que tuviera antes no es exactamente la misma que tiene ahora. ¿Vale? Con lo cual, se comparte más, eso es verdad. Se puede llegar a enterar mucha más gente, eso también. ¿Vale? Eso es un factor que hay que tener en cuenta. Pero que no es tan gordo, ¿vale? Como podía ser antes el salir en una portada de un periódico. No, y que te enchufen directamente en televisión con un canal directo, bueno, pues ya me contarás. Y bueno, pero bueno, que me quedo yo con el impacto. Sí, yo creo que fue un tema, como tú decías antes, un impacto muy concentrado en poco tiempo y sobre todo diciendo la verdad, las tres cosas que sabíamos, la forma de actuar de la asociación, que siempre ha sido, además, está tabulada, es decir, no pues que inventarte nada, y diciendo la verdad, pues la verdad es que me bajó la presión arterial, aparte de química, ¿no? Porque totalmente. el tema, no. Yo entiendo esa situación, es una situación horrorosa, que uno sabe que va en el cargo y que tal, pero que cuando la sufres es fatal, es fatal. Y los medios somos muy caníbales para eso. Bueno. Eso es verdad. Pero que tenemos que tener previsto. Siempre, o sea, este es mi mensaje. Todo hay que, la narrativa en general de nuestra empresa, pero también para situaciones de crisis, hay que tenerla prevista. Y la imagen, ¿no? En general también. Porque en ese momento en el que enfocan las cámaras, Eduardo, en lugar de tú entrar tranquilamente a la empresa, sales corriendo, imagínate una franquicia, un franquiciado, ¿no? Que le ocurre esto y de repente la cámara lo que le capta es corriendo, digamos, un poco escapándose de la situación. Claro, la imagen es desastrosa. Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta para cuando, si pasa esto, y de arriba abajo de la compañía todo el mundo lo tiene que conocer, si ocurre esto, vamos a actuar de esta manera. ¿Vale? Y no de esta otra, porque claro, el daño a la imagen es cuando todos los focos de todas las cámaras están puestos en tu empresa, hay que tener muchísimo cuidado. Es que todo importa, un gesto, no solo las palabras, allí importa todo. Es que la llamada fue no a la empresa, fue a mí, fue a mí, a la asociación. Bueno, ya. Fue una cosa, ni que fuera el director de comunicación de la empresa. Pero la verdad lo recuerdo con, bueno, de las cosas que voy a acordarme cuando me jubile sin ningún tipo de dudas, porque bueno, fue una sensación que bueno, fue también interesante porque fue un momento tenso, difícil, creo que salió bien la cosa, gracias a Dios, pero bueno, fue muy duro. Eso es. Oye, pues, yo no sé si la gente quiere preguntar algo, yo ya sabes que soy un gran seguidor tuyo, estoy encantado de seguir hablando y hablando. No, pero es mutuo, entonces claro, que hable alguien más, porque Eduardo y yo nos enganchamos y aquí sí, estamos aquí. Podemos tirar todo el día. Encantado, ¿no? Yo no sé si de los que nos están, Keaton, si está Jonathan, Teresa que nos sigue, alguien más de alguna marca que está por ahí quiere hacer alguna pregunta y si no dejamos el tema para otro día, que creo que es un tema que da para mucho tiempo. Yo no sé si va a haber una segunda intervención, otras, pero yo me imagino que seguro que habrá más episodios de esta, porque yo creo que lo mismo que la comunicación, hemos hablado de un tema concreto, pero cada día va cambiando, tú lo sabes mejor que nadie, cómo se va adaptando a las necesidades del mercado y que cada día hay que estar preparado. Nadie puede seguir, oye, ya lo sé todo, no sabes nada, porque dentro de 15 días o de una semana la comunicación a veces va cambiando totalmente, ¿no? Por supuesto. Bueno, y tenéis mi contacto y si no lo voy a poner aquí, a ver, en el chat, para cualquier cosa, cualquier, no sé, duda o cualquier comentario que no haya salido en este momento y por supuesto me podéis contactar. El chat coincide en que todo muy interesante y muy clarito, así que cualquier... Bueno, sabes cómo es un poco nuestro formato, Jara. Esto se publicará en todas nuestras redes. Por supuesto, se envían a todos nuestros socios. También, por supuesto, se colgará en la página el canal de YouTube que tenemos para ello. Cualquier pregunta que nos hagan llegar, por supuesto, te la haremos llegar para que les contestes tú en privado, en abierto, quieras. Y bueno, y esta es tu casa, Jara, como siempre lo ha sido, ¿no? Desde hace un tiempo y que va a seguir siéndolo durante muchos años, espero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado presencialmente.
y a los que después nos van a ver en diferido. Pues nada, Jara, un placer. Y ya con esto terminamos, nos falta un minuto para ya que nos saquen la tarjeta roja, con lo cual hemos cumplido el tiempo. Nos vamos. Nos vamos ya antes de que nos vengan a por nosotros, ¿no? Algún director de comunicación que nos venga a llevarnos. Con que nada, muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto, ¿te parece? Perfecto. Gracias. Pues bueno, sin más, comentar que es un webinar, que uno más que hemos realizado en el día de hoy con Jara Villá, un tema de radiante actualidad, como es la comunicación, la importancia del relato, la importancia de la comunicación, que todas nuestras empresas en nuestro día a día es importante de valorar. Y nada, hasta la próxima, que os tendremos puntualmente informados. Con que buenos días y a seguir trabajando.